pedirle que abran sus Biblias allá en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2. Y el domingo pasado comenzamos una serie en el libro de Apocalipsis. No vamos a estar estudiando o predicando sobre todo el libro, pero sí sobre el mensaje a las 7 iglesias, cartas de las 7 iglesias de nuestro Señor Jesucristo, a las 7 iglesias ubicadas en Asia Menor. Y allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, encontramos el texto que nos va a servir en esta mañana para la exposición de la palabra. Apocalipsis capítulo 2, donde tuvimos la lectura devocional. En el versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Bien, familia, si hay algo que realmente a nosotros nos gusta, es recibir noticias de los seres queridos, recibir una nota de alguien que queremos. Cuando era novio de mi esposa, si algo me llenaba de alegría, era recibir una carta de ella. Todos los días iba a mi casa. Mi casa estaba, yo vivía prácticamente, tenía mi casa que estaba sola, sin nada adentro, con una cama, pero yo iba a comer en casa de mis padres. Pero yo pasaba, sin mentirle, no puedo contar las veces que yo pasaba por mi casa durante el día, y lo único que hacía era abrir la puerta, miraba y cerraba. ¿Para qué abría la puerta? Buscando a ver si había una carta de mi amada. Ella vivía a unos tal vez 500 kilómetros de donde yo vivía, y no había, el teléfono era muy escaso, no existía en aquel momento, eso fue en el año 97, no existía ni correo electrónico, por lo menos para nosotros, no existía nada de eso, pero siempre estaba deseoso de recibir una carta de mi esposa. Y no importa si yo llevaba rato sin almorzar o con hambre, cuando yo encontraba una carta de ella, rápidamente entraba a la casa y me sentaba a leerla y releerla, porque anhelaba recibir un mensaje de mi amada. Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo le manda una carta a una iglesia. El domingo pasado estuvimos viendo lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso en aquel momento, la carta, el contenido de la carta. Hoy vemos allí que Jesús escribe y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y en estos días he tenido tiempo para meditar en lo que esto significa, y específicamente lo que significa para mí como pastor de la iglesia. Realmente he dedicado tiempo y he meditado por qué dice este pasaje: escribe al ángel. Y el ángel, la palabra que aparece aquí no se refiere a ese ángel como lo describe lo que es la Biblia, el arcángel, no, este es al mensajero. La palabra aquí, la idea es mensajero, tanto en hebreo como en griego. Aquí la idea es el mensajero. ¿Y quién era el mensajero de la iglesia? Era el pastor que estaba al frente predicando el evangelio, guiando y proveyendo palabra para la iglesia. Y cuando yo leía esto decía: wow, cuánta responsabilidad tengo yo como pastor, no solamente de ser el mensajero. Así que, por favor, entre paréntesis, no maten al mensajero. Pero por otra parte, tengo la responsabilidad de íntegramente decir lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Es tremendo. Pero la cuestión es que dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia que está ¿dónde? En Esmirna. Y mientras yo estudiaba un poco sobre este tema y veía el lugar donde estaba ubicada esta iglesia, decía: wow, cuánta similitud para nuestros tiempos. Si usted era similitud ¿a qué? Bueno, usted sacará sus propias conclusiones cuando entienda que la iglesia que estaba en Esmirna estaba ubicada en una gran ciudad. Una ciudad en ese momento entre las más importantes del mundo conocido. ¿Le parece esto una referencia a la ciudad donde vivimos?
Era una ciudad conocida como la Corona de Asia. Allí había un puerto y había un gran comercio, afluencia de personas. Era una ciudad donde se movían muchísimos negocios y era reconocida en el mundo entero. Era una ciudad donde, debido a su fidelidad al Imperio Romano, le habían otorgado la autoridad de autogobernarse. Y allí se celebraba la adoración a Roma como una deidad. Y por todas estas cosas, la ciudad de Esmirna compitió para ser la primera ciudad que albergara en su centro un templo de adoración al emperador romano Tiberio. Y saben, entre alrededor de 12, no recuerdo exactamente, eran 12 o 14 ciudades, Esmirna fue la que recibió el galardón, podemos decirlo así, de que en esta ciudad se construyera un templo para la adoración del emperador romano. De manera que todos los residentes de aquella ciudad debían de ir a aquel templo y quemar incienso y ofrecer adoración a aquel emperador que estaba al frente del imperio romano. Este era el orgullo de aquella ciudad. Era el orgullo de todas las personas que allí vivían, porque decían: wow, tenemos la bendición de ser en la única ciudad, la primera entre tantas, de tener un templo para la adoración al emperador romano. Por otra parte, esta ciudad tenía una gran comunidad judía. Ahí había muchos judíos, estaban las sinagogas, y en medio de esta ciudad, nos dice la palabra, que también había una iglesia. Iglesia a la que nuestro Señor Jesucristo le envía esta carta. Iglesia que al leer lo que nos dice la palabra, podemos entender qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que estaba experimentando esta congregación. Y cuando Jesús le escribe, le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando leemos estas palabras y entendemos el contexto, también podemos entender qué es lo que estaba sufriendo esta iglesia. Hermanos, la iglesia de Esmirna es una, recuerden, 7 iglesias se le escribe, y solo 2 iglesias, a solo 2 iglesias Jesús no le acusa de algún pecado, y una de ellas es Esmirna. Pero también Jesús está reconociendo algo, que esta iglesia estaba sufriendo, que esta iglesia estaba sufriendo persecución. ¿Tú sabes por qué razón? Simplemente por ser cristianos, simplemente por reconocer a Cristo como su único Señor y Salvador. Era una iglesia donde cristianos habían sufrido la muerte. De hecho, unos años después de que esta carta se enviara a la iglesia, el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, un hombre llamado Policarpo, fue entregado a las autoridades romanas, llevada al circo romano, y allí se le dijo: tienes 2 opciones. Primero, adorar al César, quemarle incienso y vivir, o seguir adorando a tu Dios y morir. A lo que Policarpo respondió: por 85 años le he servido y siempre mi Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cómo le voy a traicionar en estos momentos? Y Policarpo murió quemado en la hoguera por ser cristiano. Dice este pasaje que la iglesia era pobre. Dice: yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Porque la pobreza era económica. Pero ¿por qué era una iglesia pobre? ¿Sabe por qué? Simplemente porque era una iglesia perseguida por ser cristianos, por adorar a Cristo, por reconocer solamente a Cristo como su Señor y Salvador. Muchos habían perdido sus posesiones. De hecho,
Nos cuenta la historia que personas muchas veces fueron cristianos, fueron a visitar a otros cristianos en la cárcel y cuando regresaron a sus casas lo habían perdido todo, se lo habían quitado todo por haber ido a visitar a un cristiano. Era una persecución terrible, pero quiero decirte una cosa, mi amado hermano y mi amada hermana que estás aquí en esta mañana. No nos gusta que se nos hable del dolor. No nos gusta que se nos hable de que podemos sufrir persecución como cristianos, de que vamos a enfrentar luchas. Pero en primer lugar, lo que hace el dolor y la lucha y la persecución en la iglesia es purificarla. En estos días pasados, todos fuimos testigos de una crisis en el mundo entero. La crisis de la COVID. Muchas personas murieron, muchas personas sufrieron pérdidas en su familia, pero algo que sucedió es que muchas personas se fueron de la iglesia. Yo le comentaba a un hermano, le decía, es que las iglesias fueron dañadas por la COVID, y el hermano me decía, aquí mismo decía, fueron dañadas o fueron limpiadas. Porque cuando viene el dolor y la persecución, mis amados hermanos, ese dolor y esa persecución quita de la iglesia aquello que no está. De hecho, en la Biblia nos muestra que el fuego es el que purifica, el fuego es el que limpia. Y cuando miramos al pasado, quiero decirles, vengo de un país comunista, un país donde a principios de los años 60 la iglesia fue perseguida. Los cristianos fueron llevados a campos de concentración. La historia es triste. De hecho, en la tesis que yo trabajé en la maestría fue sobre la UMAP, los campos de concentración que usaron para perseguir a los cristianos y a los pastores. Y muchas personas abandonaron la iglesia. Muchas personas, por ser fieles al gobierno, dejaron la iglesia. Pero siempre se mantuvo un remanente fiel. Y la pureza de la obra en Cuba por muchos años fue reconocida por muchas personas. Porque los que se alejaron simplemente eran los que no estaban. Pero los cristianos verdaderos permanecieron, porque el fuego de la prueba y la persecución purifica, saca lo que no es, pero fortalece la fe de los que son. Y ciertamente no nos gusta sufrir, ciertamente nos duele y no queremos sufrir, pero hermanos míos, es el sufrimiento y el dolor el que nos afirma más en la fe y nos fortalece. Es lo que dice Santiago cuando nos escribe y dice que es bienaventurado aquel varón que soporta la tentación, porque después que haya soportado la prueba va a salir renovado y fortalecido, va a salir una persona preparada. Esta iglesia a la cual Jesús escribe esta carta estaba siendo perseguida. ¿Saben por qué? Por una razón, porque ellos no querían decir César es el Señor. Ellos decían Jesucristo es el único Señor. Y por causa de esto eran lanzados al circo romano. Por causa de esto eran martirizados por reconocer a Cristo como el Señor. Ellos sabían que nuestro Señor Jesús le había dicho: el que me negare aquí en la tierra, mi Padre, yo le negaré delante de mi Padre allá en los cielos. Ellos sabían, mis amados hermanos, que nuestra única esperanza es ser fieles a Jesús. Y en medio de toda esta persecución, en medio de todo este dolor, ellos fueron fieles. No tenían dinero, no tenían bienes, posesiones económicas, pero ¿saben lo que dice Jesús? Tú eres rico. Ahora, me miro este pasaje y veo que hay un contraste tremendo cuando veamos la iglesia a la Odisea, donde la iglesia a la Odisea decía Jesús le dice: tú dices eres rico, pero delante de mis ojos eres pobre. Esta era una iglesia que económicamente no tenía nada, pero Jesús dice: tú eres rico, para mí tú eres especial. ¿Por qué? Porque tenían una fe preciosa, probada. Pero por otra parte, no solamente estaban enfrentando persecución por parte del Imperio Romano, sino que Jesús le dice: mira, conozco tus obras y la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
estaban sufriendo persecución por parte de los judíos. Y a veces nosotros estamos un poquito equivocados y tenemos los judíos como que van a ser salvos, porque sí, ellos son el pueblo de la promesa. Pero ellos fueron los que le dijeron a Jesús: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ellos fueron los que comenzaron la primera persecución en contra de la iglesia. Tú sabes, los judíos allí en Esmirna y en el Imperio Romano no necesitaban reconocer al emperador como el Señor. ¿Por qué? Porque para el Imperio Romano no les importaba que ellos fueran monoteístas. Y por algún tiempo la iglesia cristiana no tuvo problema. Pero ¿quién fue el que le pidió al imperio y dijeron: ellos no son parte de nosotros, ellos no son iguales que nosotros? Fueron los judíos. Fueron los primeros judíos, fueron los judíos los que primero comenzaron a perseguir a la iglesia. Aquí dice Jesús que ellos son sinagoga de Satanás. Pero no solamente aquí. ¿Recuerdan? En una ocasión Jesús le dice a los discípulos, Jesús está hablando con los líderes del pueblo de Israel, y él le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de sus padres son las que ustedes hacen. La iglesia cristiana estaba sufriendo persecución por causa de los judíos. Pero escucha las palabras de Jesús: yo conozco tus obras. Yo conozco lo que estás sufriendo. Yo conozco lo que hay dentro de ti. Yo conozco lo que hay en tu corazón. De hecho, mira qué interesante. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, Jesús se presenta en el capítulo 1. Y hay ciertas características que Él da de sí mismo. Y esas características las va aplicando según la necesidad de la iglesia. Y según la iglesia que le va a escribir, Él aplica una de estas características. Y aquí dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero? Un título que solamente tenía Jehová en el Antiguo Testamento, pero ahora que Jesucristo dice: yo soy el primero y el postrero, porque yo soy Dios. ¿Por qué Jesús se presenta como el primero y el postrero delante de esta iglesia? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nosotros como humanos simplemente estamos mirando el aquí y ahora. Pero Jesús está diciendo: antes que el imperio romano fuera, yo soy. Antes que cualquier imperio humano, yo soy. Conmigo empieza, conmigo termina. Yo soy el eterno. Así que no te preocupes, porque tú estás en mis manos. No te preocupes lo que tú vas a sufrir. Tú estás en mis manos. Aquí los hombres van y vienen, pero el que permanece soy yo, porque para eso soy Dios. Pero no solamente esto, le dice: mira, yo sé que algunos van a morir, pero yo soy el que estuve muerto y vivió. Yo soy Dios, pero como hombre me hice hombre, di mi vida y la volví a tomar, porque tengo poder y autoridad para hacerlo. Así que no te preocupes, porque yo soy el que tiene autoridad sobre la muerte. Yo soy el que tiene poder y autoridad. Así que no temas lo que vayas a sufrir. No tengas miedo, porque yo soy el que tiene todo poder y autoridad. Yo soy el que tengo en mis manos, el que conozco la iglesia, el que pasado en medio de ustedes, conozco lo que ustedes tienen, lo que ustedes hacen, y conozco el principio y el final y toda la historia. De hecho, cuando leemos el libro de Apocalipsis, estas palabras fueron escritas. ¿Sabes para qué? Para que la iglesia mantuviera su esperanza. Es como que ahora estamos viendo un juego de fútbol, por ejemplo, de soccer, como le llaman acá, del mejor equipo, del que nos gusta. Cuando usted lo ve al principio, usted se pone nervioso y usted se pone tenso. ¿Y quién gana? ¿Y quién echa el gol? Y no sé, las manos, sí, y hay gente que grita y brinca y se pone nervioso. Hay personas que han dado este infarto esperando. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal después que pasa el juego? Usted agarra una grabación de ese juego y se sienta a revisarlo. Ya usted sabe quién es el que va a ganar. Ya usted sabe cómo va a acabar el juego. Usted sabe quién fue el que echó gol. Usted sabe en el horario, en qué hora lo echó y cómo fue. Usted sabe todo eso. ¿Cómo usted se sienta a ver ese juego? Usted se reclina y agarra un cafecito, por supuesto un cafecito cubano bien fuerte, se toma el cafecito
y se ríe hasta los errores de su equipo. Usted no sufre, ¿por qué? Porque usted sabe el final. Porque usted sabe cómo va a acabar el juego. Porque usted sabe que aunque le echaron al equipo suyo 10 goles, el suyo echó más que el de los demás y el suyo es el que va a ganar. Usted sabe lo que va a pasar al final. El libro de Apocalipsis fue escrito para ti y para mí, para que tú sepas lo que va a pasar al final. Y Jesucristo dice, no te preocupes. Yo soy el que ha vencido. Yo soy el que ha ganado. No te preocupes porque lo que va a pasar, porque soy el principio y el final. Lo que tú estás viendo es un replay de lo que ya pasó. Yo soy el que tengo la victoria, así que no te preocupes. No temas, no desmayes. Y hermano mío, una de las exhortaciones que más aparece en la Biblia es esta. Dios diciéndole a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No tengas temor. Porque si tú echaste tu suerte conmigo, yo me encargo de ti. No eres tú el que está en control. Tú has echado tu suerte con Cristo. Dale el control a Él, que Él es el primero y el postrero. Esta iglesia estaba sufriendo, pero Jesús le dice, yo sé tu sufrimiento. Yo sé tu dolor. Pero en medio de este dolor, tú has sido fiel. En medio de este dolor, en medio de esta persecución, la iglesia se había mantenido fiel y pura. Así que, mi amado hermano, quiero decirte otra cosa. Dios nunca nos ha engañado. Son los hombres los que nos engañan. Y muchas veces he escuchado personas que prometen y paz y tranquilidad y que va a haber gran bendición y abundancia. Mira, Jesús nunca nos ha prometido. Dice, prometido con una vida de color de rosa. Dice la palabra que todos los que quieran vivir piadosamente van a sufrir por causa del nombre de Cristo. Porque si persiguieron a Cristo, también nosotros vamos a sufrir. Así que no te extrañes cuando por causa de Cristo tú tengas que sufrir. Cuando Jesús fue llevado a la vía dolorosa a ser crucificado, dice la palabra que las mujeres vinieron llorando a Él. Señor, cuánto dolor. Ay, Señor, mira que te están maltratando, que te han azotado, que te han golpeado. A lo que Jesús les dice, no lloren por mí. Señor, lloramos por ti. No, no lloren por mí. Lloren por vosotras. Porque si esto hicieron al árbol verde, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? Si esto lo hicieron a Jesús, ¿por qué a nosotros no? A nosotros también vamos a tener que sufrir persecución. Vamos a tener que sufrir dolor. Tal vez aquí ahora no, tal vez más adelante, no sé. Pero Dios nos recuerda que estamos apercibidos. Si tú quieres ser fiel a Cristo, muchas veces vas a tener que sufrir no solamente de los impíos de la calle, sino de las muchas veces de tu propia familia. Pero Jesús dice, en medio de todo esto, le dice a la iglesia, no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. Ahora, yo me imagino que cuando los receptores de ese mensaje estaban escuchando estas palabras, ellos estarían esperando que Jesús le dijera, no temas lo que vas a padecer porque yo te voy a librar. Eso es lo que ellos estarían esperando, me imagino yo, esa es mi imaginación. Pero mira, Jesús le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mira lo que Jesús le dice. Él le dice, no es que te vaya a librar, sino que va a venir más problemas, va a venir más tribulación. El diablo lo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. Pero yo te voy a decir algo. Ese día, una vez hablaba yo con un amigo y yo le decía, porque el diablo tiene que hacer lo que Dios dice. Y él me dice, ¿cómo es eso? El diablo no hay nadie que le ponga un pie arriba. El diablo hace lo que le da la gana a él. Yo no. Si el diablo pudiera hacer todo lo que le da la gana, entonces mi Dios no es un Dios soberano. Mi Dios no es el Rey de Reyes que tiene el control sobre todo, porque si no le puede poner el control al diablo, entonces mi Dios es un Dios digno de lástima. Él no es soberano. Pero nuestro Dios, dice la palabra, es aquel que cuando el diablo vino delante de Job, Dios le dijo, mira, ¿no has tenido en cuenta a mi siervo Job? Sí, pero ¿acaso te ama Job de balde? Quítale las posesiones,
vamos a hacer una cosa. Para que tú veas, no es para que Job aprendiera ni para que tú veas y tú entiendas que Job a mí me ama de corazón, porque me ama. No es de balde. Él no me ama porque el diablo estaba acusando a Dios de que estaba comprando el amor de Job. Job te ama porque tú le diste posesiones. Job te ama porque tú lo cuidaste, porque tú has hecho vallado, pero tú se lo quitas, te va a negar. Y dice, para que tú veas que Job me ama de corazón, me ama porque yo soy tu Dios. Yo te autorizo, yo te permito, dice Dios a Satanás. Yo, el Dios todopoderoso, el soberano, dice, te dejo que le quites las posesiones. ¿Recuerdan? Dice la palabra que Jesús estaba hablando con Pedro y Pedro, Señor, no vayas a la cruz. No te dice, Pedro, estate tranquilito, que ves a ver lo que tú dices. Porque Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué dice? Jesús le dice a Pedro, Satanás pidió permiso. Satanás le pidió permiso a mi Padre, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Hermano, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Satanás tiene que someterse a la soberanía del Dios Todopoderoso, al Dios que tú y yo servimos. Y si algo le hace a nuestras vidas, ¿sabe por qué? Porque Dios dice, sí, yo te autorizo a que tú lo pruebes hasta este punto. Y recuerda lo que dice la palabra, que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir, porque junto con la tentación también nos va a dar la salida, dice la palabra. Y dice Jesús aquí en la iglesia, mira, ustedes van a sufrir unos días, pero te voy a decir más. Sé fiel hasta la muerte, que yo te voy a dar la corona de la vida. La iglesia que está en Esmirna estaba situada en una ciudad que era reconocida como la corona de Asia. Era una ciudad también, hermanos míos, que se celebraban muchos juegos deportivos. Y en aquellos juegos se le daba una corona de laurel que las personas exhibían por unas horas porque decían, wow, me gané esta corona. Pero unas horas después aquella corona de laurel estaba marchita, se secaba y solamente servía para ser quemada. Pero Jesús le está diciendo a su iglesia, sé fiel hasta la muerte, que yo te voy a dar una corona. No cualquier corona que se corrompe, no cualquier corona que se pierde, no una corona que puedes exhibir por unas horas y después se desvanece. Yo te voy a dar la corona de la vida. La corona de la vida. Ya en el versículo 11 viene a tratar ya no con la iglesia, sino con el corazón de cada persona. Y Jesús le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no le está diciendo, iglesia, escucha, te está diciendo a ti, escucha lo que el Espíritu te está diciendo. Sé fiel, porque la fidelidad es una disposición de tu corazón. Ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer para tu salvación. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice la palabra, pero ahora nos dice algo, a ti y a mí. Sé fiel. Sé fiel. Y al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Vencedor es aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y debido a esta confianza, le es fiel. Le es fiel. Y dice la palabra que a ese no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando conocí al Señor, lo conocí por una frase que impactó mi vida. El predicador yo estaba mirando desde la ventana de un templo y el predicador dijo una frase: el que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una sola vez. Y esas palabras impactaron mi vida, esas palabras me conmovieron y me pasé un mes entero con esas palabras en mi mente. Hasta que después de casi un mes volví a visitar la iglesia y yo dije, Señor, yo quiero saber
lo que significa nacer de nuevo. Conocí a Cristo y aquí estamos hoy. Ahora Jesús dice, aquel que venciere, aquel que sea fiel, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos míos, Jesús te dice a ti en lo personal, ya no a una iglesia. Si tienes oído, escucha. Oye lo que el Espíritu te está diciendo. Sé fiel. Sé fiel. Y Dios no nos está diciendo, sé fiel en venir a los cultos. Sé fiel en traer tus diezmos. Sé fiel en venir a cantar. No. Jesús nos está diciendo, sé fiel desde lo más profundo de tu corazón a Jesús. Porque todas estas cosas son manifestaciones de una fidelidad del corazón. Sé fiel. Una de las características de todos los hombres de Dios siempre ha sido esta: fidelidad a Dios. Dice la palabra en el libro de Daniel que los sátrapas y magistrados querían encontrar una ocasión en contra de Daniel para acusarlo delante del emperador. Pero dice la palabra también que no encontraron nada de qué acusarlo por una razón. Porque Daniel era fiel. Déjame hacerte una pregunta en esta mañana, mi hermano, mi hermana que estás aquí. Si Dios hiciera un escaneo de tu alma en esta noche, en esta mañana, ¿cómo encontraría tu actitud delante de Él? ¿Qué Él diría de ti? ¿He aquí un hombre o una mujer fiel? Jesús te dice una vez más, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios te bendiga en esta mañana y Dios permita que en este mundo que estamos viviendo, en este mundo que estamos batallando, tú y yo podamos ser hallados fieles delante de nuestro Dios.